Bienvenido a una descripción general del enfoque que adoptaremos para resolver sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias, salvo unos breves desvíos en el capítulo 1, los consideramos en su mayoría lineales. Ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones lineales son suficientes en muchas aplicaciones, pero en realidad, la mayoría de los fenómenos requieren ecuaciones no lineales. Ecuaciones no lineales, sin embargo, son notoriamente más difíciles de entender que los lineales, y aparecen muchos fenómenos nuevos y extraños cuando permitimos que las ecuaciones deben ser no lineales. No te preocupes, lo hicimos, no pierdas todo este tiempo estudiando ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones no lineales a menudo pueden aproximarse mediante valores lineales, si solo necesitamos una solución localmente, por ejemplo, solo durante un breve periodo de tiempo o solo para ciertos parámetros. Comprender las ecuaciones lineales también puede proporcionarnos una comprensión cualitativa de un problema no lineal más general. La idea es similar a lo que hicimos en cálculo 1 al tratar de aproximar una función mediante una recta con la pendiente correcta. Recuerda que usaremos una línea de recuento en C o una línea tangente cerca de un punto determinado para aproximar una función en Calc 1. Así que la gran idea aquí es que usaremos a menudo un sistema lineal relacionado a ecuaciones diferenciales para obtener información sobre la solución de un sistema no lineal dado de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en la sección 2.4, observamos el péndulo de longitud L que se muestra aquí a la derecha. El objetivo era resolver el ángulo θ en función del tiempo t. La ecuación para la configuración es una ecuación no lineal. Θ doble primo más g dividido por L por el seno de θ es igual a 0. Sin embargo, en lugar de resolver esta ecuación, resolvimos la ecuación lineal más fácil. Θ doble primo más g dividido por L por θ es igual a 0. Observe que para formar la ecuación lineal, reemplazamos seno θ por θ. Si bien la solución a la ecuación lineal no es exactamente lo que buscábamos, está bastante cerca del original siempre que el ángulo θ sea pequeño, y el período de tiempo involucrado sea corto. Podemos ver esto mirando en el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda incluye el gráfico de la función θ, así como el seno θ. Observe que cerca de 0, la función θ es una buena aproximación para la función sin θ. Podrías preguntar, ¿por qué no resolvemos el problema no lineal? Bueno, podría ser muy difícil, poco práctico o imposible de resolver analíticamente según la ecuación en cuestión. Puede que ni siquiera nos interese en la solución actual. Puede que solo nos interese alguna idea cualitativa de lo que la solución es hacer. Por ejemplo, lo que sucede a medida que el tiempo llega al infinito. En la próxima lección, comenzaremos nuestro estudio de los sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales, discutiendo los sistemas autónomos y análisis del plano de fase.